Oh, muy buena semana, bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos también en esta hora sobre lo que hemos iniciado desde la semana que pasó, nuestro libro de Mishlei. Recordamos que en la medida de la necesidad se va a poder escuchar la clase anterior como para poder tener idea de la introducción de la cual estuvimos hablando al libro de Mishlei. Hemos estudiado del libro de Proverbios, Mishle Shelomo ben David Melech Israel, así prologa el autor, que es el rey Shelomo, este comienzo del libro y en esta apertura del libro, perdón, nos da cuáles son los objetivos de estos Mishle. Mishle viene de la palabra Mashal, y cuando decimos Ameshalim Shel Shlomo, los mensajes, las metáforas, los poemas o los ejemplos de los cuales salen moralejas, entonces se dice Mishlei Shlomo. ¿No es cierto? Como si estuviéramos pronunciando Hayeladim Shel Agam, los niños del jardín, se dice Yaldei Agam. Esa sería la estructura eventualmente. Y entonces estuvimos, obviamente, estudiando este hermoso capítulo, el primer capítulo que dice, les recuerdo a todos, para que empecemos todos del mismo lugar, los proverbios de Shelomó, hijo de David, rey de Israel, y nos trae el objetivo de estos Meshalim. El objetivo es multifacético, por supuesto, y muy abarcativo, para conocer la sabiduría y la instrucción, Jochma y Musar. Son dos de los pilares de lo que representa la existencia del ser humano. Por un lado, creado a imagen divina, y de eso deviene su sabiduría, y el Musar, que representa esa imagen divina que anida en cada ser humano y que nos permite a nosotros desarrollar todo un escenario fundamental, fundacional, de lo que representa el estudio, pero también la condición humana, el ser persona. Lehavin Imbrei Binah, para entender los dichos de la inteligencia. Más aún, nos dice que todo esto sirve para la caja Musar Askel, para adquirir instrucción en el buen proceder, en donde en Tzedek, Umishpat, Umesharim, en los conceptos que abarcan tal vez el hecho esencial en la vida del ser humano, la justicia en el juicio y en la equidad. Y seguía entonces esta introducción hasta el versículo 7, la tet lifetaim orma, para comunicar sagacidad a los simples. Peti, habíamos estudiado la semana pasada, representa la persona que todo lo cree, que se deja seducir fácilmente y por lo tanto él pretende a través de este aprendizaje no que dejemos la inocencia. La inocencia es un elemento muy hermoso a lo largo de la vida, pero la inocencia nos tiene que acompañar a nosotros, o nos debe conducir a nosotros a que seamos personas íntegras. Por eso, el simple a veces parece ser que, como uno siempre analiza el tam de la Agadá, por ejemplo, ese hijo que aparentemente tam, nos obligaron a entender que el tam es el tonto. Y no existe tonto en la Torá. Tam significa la persona íntegra, la persona que es de cabo a rabo, la persona que es de la cabeza a los pies. Quiere decir, a Kadosh Baruj Hu le dice a Abraham vino, Italech lefanai ve'yeh tamim, encamínate delante de mí y sé tamim, íntegro, casi repicando en el doble. Entonces, cuando hablamos del hombre y del pueblo de Israel, hablamos Ashere Temimei Darek. Cuando empezamos el Teilim, felices los que Temimei Darek, también implica una persona inocente, ingenua, que es sana. Y esos conceptos de salud, que tienen que ver fundamentalmente con la salud no física, sino con la salud mental, eventualmente, nos deben acompañar a lo largo de la vida. Y entonces dice, para enseñar entonces seducidad a los simples, y dice, la da, lenar, da tu medima, al joven ciencia y prudencia. Por eso nos dice, Leavin, Ishma Jajam be Yosef Lekach,
Ishma Jajam de Yosef Lekach, oiga al sabio y aumentará su caudal. También para el sabio, estas palabras, Benabón, Tajbulot Ikne. Mientras que el entendido, que es un paso tal vez más elevado que el sabio es el que sabe. El entendido es que puede replicar su sabiduría y puede aprender por sí mismo una enseñanza más. El entendido adquirirá destreza, tajbulot ikne. Leavin mashal umeritza, para entender proverbios y dichos agudos, dice el versículo 6, las palabras de los sabios y sus enigmas. Entonces terminaba esta primera parte, Irat Hashem Reshita. Cuando hablamos del conocimiento, tenemos que saber que hay un principio de ese conocimiento que se llama Irat Hashem, el temor a Dios. O sea que el temor a Dios es el comienzo y es el principio de cada aspecto del conocimiento. Jochma umusar evilim bas. Los necios desprecian la sabiduría y la inteligencia. Muy bien, aquí entonces ya habíamos llegado. Y ahora vamos a la segunda parte de este inicio. Aquí entonces tenemos 5 subdivisiones en la cual el rey se dirige a su hijo o tal vez a su alumno o aquel que está escuchando. En última instancia, el proceso del aprendizaje y del estudio siempre es un proceso activo y entonces dice que todo aquel que le enseña Torah al hijo de su prójimo es como si él mismo le hubiera dado a luz, por lo tanto, mi alumno también es mi hijo. Y entonces dice aquí esa parte dirigida a ese alumno hijo. Luego vendrá una advertencia de no ubicarse, de no entremezclarse con una jebra, con una sociedad de personas perversas, malvadas. Luego se va a ocupar de ese llamado a los petaim, al peti, que representa esa persona ingenua, sana por su ingenuidad, que es fácilmente seducible, pero que entonces vendrá obviamente a llamarle esa atención y lo querrá formar en su condición humana. Y después, por supuesto, vendrá una advertencia a los que no atienden su llamado. Y por último, el Musar Askel. Por último vendrá el aprendizaje. O sea, todo este libro, desde su principio hasta el final, va generando estos espacios de interacción. Yo quiero que entiendan de que esto es un diálogo. Esto representa una forma de generar un diálogo permanente. Y este cuadro dialógico se repite a lo largo de los 30 capítulos de Mishlei. El 31, como les dije la primera vez, es un canto a su mamá, es una alabanza a su mamá, Eshet Chai Mi Imta, y por lo tanto no es un diálogo, es una afirmación rotunda. Pero mientras tanto, es un diálogo. Comenzamos ese diálogo entonces, y dice el versículo 8, Shema Beni Musar Abija, Be'al Titosh, Torat Imeja. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no deseches la enseñanza de tu madre. Miren ustedes la riqueza que se esconde en este solo versículo. Cuando empezamos precisamente a hablar de lo que representa esa interacción entre el que enseña y el que aprende. Y aquí entonces puede ser el alumno, como les decía, puede ser el hijo. Cualquiera de las dos dimensiones está presente. Lo más hermoso es que el libro de Mishlei va a generar no una recriminación. Eventualmente, cuando uno quiere curar, cuando uno quiere sanar, cuando uno quiere verdaderamente hacer por ese otro lo mejor, no quiere decir que todo es complacencia. No, también hay en algún momento el llamado a la reflexión y también como Kadosh Baruj Hu nos ha manifestado en el último capítulo, en la última perashá del libro de Vaikra,
difícil perashá que estudiamos el Shabbat pasado, de Jukotai, que habla acerca de, bueno, las bendiciones y también el otro lugar que no lo quisiéramos tener. Pero eso se llama una tojejá, una reprensión, una reprimenda, una amonestación, si lo queremos traducir en otro lenguaje. Shema Beni Musar Abija. El jajam, el sabio, que es el maestro, el que sabe enseñar, o el que pretende enseñar, se dirige al joven como si un padre estuviera hablando con su hijo cuando es niño. Cuando es ese padre y esa madre, para que vean ustedes aquí, un libro revolucionario, porque en última instancia, Shema Beni Musar Abija Beal Titosh Turat Meja. Escucha, hijo, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, Musar Abija, el padre como referente moral. Ustedes saben, creo que se sorprendan, pero para bien, cuando Sigmund Freud en el siglo XX hablaba de madre y padre, ¿sí? Independientemente de toda su concepción acerca de la vida y la psicología y toda la concepción que Freud trae, él habla de que el primer contacto que tiene el niño es con la madre, obviamente. Y ese contacto lo tiene intrauterino, por supuesto, y a lo largo de toda su infancia. No es que no tenga padre, sí lo tiene un padre, pero la figura paterna, explica la psicología que trajo Freud, se incorpora, se, eh, él utiliza el concepto de introducir, ¿no? O sea, incorporarla recién a partir de los 13 años. 13 años. Si ustedes se dan cuenta, Freud, que tenía muchísima influencia de un judaísmo que le fue muy cercano por su familia religiosa, él no, y por la familia de su esposa, que también era una familia religiosa, eventualmente hablaba de que se internaliza, esa es la palabra, la figura paterna a partir de los 13 años. Y entonces, miren qué interesante, Shema Beni Musar Abija, el rey Shelomo está hablando de que recibamos el musar, internalizar todo lo que es lo ético y lo moral de parte del Padre, Beal titosh Torah timeja, y no deseches la enseñanza de tu madre. No deseches la enseñanza de tu madre. ¿Qué quiere decir? Torat y meja. Aquí para que vean las señoras, señoritas, cuán importante es el lugar de la mamá en la vida de esa criatura. Torat y meja. La Torá es parte de ese escenario que el niño o la niña habrán de poder tener a lo largo de su vida, desde la concepción, en la vida intrauterina y post. Ustedes ven que aquí fácilmente podríamos definir por qué el judaísmo tradicional dice que la judeidad es concedida al niño o a la niña por la madre y no por el padre. Beal titosh Torat y Meja. Por lo tanto, estamos en ese principio de ese camino, eventualmente, que nos dice el rey Salomón aquí que la obligación de la educación hogareña es el principio fundamental, es el supuesto básico de todo. Y entonces, el principio más grande en nuestro libro es el musar del padre y la Torah de la madre. El papá como principio moral y la mamá como principio de la educación total, que es la Sagrada Torah. Esto obviamente es un escenario, me parece, muy hermoso porque estamos hablando de un libro que tiene, por supuesto, muchos, demasiados años, miles, y obviamente viene a terciar en dos experiencias, como hablaba el Shir Shirim, el cántico del amor y del enamorado, y el Coelet, que es el cántico de la decrepitud. Pero todos, y con este, que es el punto medio, ¿no? Es el fiel de la balanza, el Mishlei, es que me trae un poco de uno y un poco del otro. Esa es la grandeza que tiene Shlomo. Por eso fue el hombre más sabio. Muy bien, entonces aquí el llamado para ese niño dice, ese niño que ahora empieza a crecer y empieza a desarrollarse y ahora está
ya en un medio social y está delante de los sabios, y entonces le va a hablar ahora cómo tiene que relacionarse con esa sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría que va a ocupar eventualmente en tu vida? Musara av beora'ata em. Esa es la ética del padre y la moral del padre y la enseñanza de la madre. Y el hombre tiene que nutrirse con ellos, tiene que honrarse con ellos como si fuera con los mejores adornos que lo van a acompañar, esos adornos invisibles, que son más que el oro y más que la plata y más que las perlas preciosas, y las piedras preciosas y más que todos los diamantes mejores que lo van a acompañar a lo largo de toda tu vida. Esa es la presencia del padre y la madre, más allá de su existencia física, que vuestros padres vivan por muchos y largos años. Nos dice entonces el versículo 9, siguiendo ese llamado al hijo, que liviat gen hem le rosheja va'anakim le gargeroteja, porque serán para tu cabeza una guirnalda de gracia. ¿Qué cosa? La instrucción de tu padre y la enseñanza de tu madre. Y collares para tu cuello. Son como adornos, como les decía, muy hermosos. Gargeroteja es tu cuello. De repente, son elementos que te distinguen, que te muestran que estás llevando algo precioso sobre ti. Y eso es lo que has aprendido de tu hogar. Ahora, ahora entramos a la advertencia. Entonces aquí el rey, el padre, el maestro, el que aconseja, que es la figura central, le dice, vení, India Fatuja Hataim, alto de, hijo mío, vuelve el concepto del hijo mío, vení. Creo que es un libro en el cual uno se debe sentir como que está siendo abrazado, acogido, porque está hablándote a ti y me está hablando a mí, porque en última instancia el concepto de Ben representa, como estudiábamos en Shabbat, justamente con el Rab Volve, representa todo un escenario de construcción a lo largo de la vida. Por eso de la palabra Ben o Bat, que se deriva también de Ben, hijo o hija, nace el concepto de Boné. Boné es construir. Entonces dice, vení, imbia fatuja hataim alto ben. Si los pecadores te tentaren, no consientas. Quiere decir, ¿cómo te tientan los pecadores? Ustedes saben que la palabra hataim se puede traducir como pecados o los que cometen los pecados, que son hataim. En realidad es el mismo sonido. Nada más que aquí tenemos que buscar bien la traducción. ¿Qué quiere decir? Si ellos te van a tentar, y es fatuja, pitui. Pitui quiere decir, te van a hablar al corazón para convencerte a ti de una realidad determinada. Y los hataim son personas que se han hundido en el pecado, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ellos son parte de una knufiá, quiere decir, de una banda de personas perversas, violentas. Son personas que buscan tu mal. Son personas que pueden ser ladrones, usurpadores, asesinos. Entonces dice, no consientas alto B. El alto B no quieras, eventualmente, nos está diciendo cuándo saber decir que no a algo que nos puede llevar hacia un camino que se va a transformar lenta y progresivamente en un camino negativo. Entonces vamos a ver cómo me hablan ellos, cómo me buscan. Y mi hombru, si te dijeren, vamos a ver ahora esos aspectos de la tentación, del pitui, si te dijeren, leja itanu, ve tú con nosotros, neerva ledam, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acompáñanos, vamos a derramar sangre, vamos a matar. Nitzpenal en akihinam, escondamos lazos sin motivo para el inocente. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscan con él? Ahora el rey le está diciendo a ese hijo, ¿sabes cómo se te puede presentar esta realidad?
Esta realidad se puede presentar cuando ellos te dicen esa seducción, te tientan para una realidad. Ven con nosotros, nitzpená, vamos a poner eventualmente acechanzas, vamos a poner cosas ocultas, quiere decir, vamos a poner acechanzas, trampas, lo que fuese, hem, a ellos, ¿para qué? Para producirles un daño. Nitzpená, dice, para acechanzas, nosotros nos vamos a esconder de manera tal que en algún momento vamos a poder poner una acechanza para derramar sangre. ¿A quién? Escondamos lazos para el naquí, Inam, para aquella persona naquí que es bella. ¿Qué quiere decir? Vamos a tratar de que aquella persona que es íntegra, que es inocente, pueda caer presa de nuestras acciones. Cuando se habla aquí de derramar la sangre, estamos hablando de que a veces derramar la sangre no significa solamente el escenario físico. Kol dice Amalvin Peneja Veroba Rabim, que Ilu Shofech Damim. El escenario, ¿por dónde pasa, mis queridos? El escenario pasa porque toda aquella persona que ofende públicamente a su prójimo y lo hace pasar una situación no querida, no deseada delante de los demás, los jajamim dijeron que esa persona es como si estuviera derramando sangre. A tal punto, ofender a alguien públicamente. Por lo tanto, cuando dicen, ve tú con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, no pensemos solamente en que lo están invitando a ser un asesino. Está el otro asesino, que es aquel que ofende a alguien en medio de la sociedad. Más aún le dice, versículo 12, Niblaem, Kisheol Haim, Utmimim, Yordei Bor. Traguemos los vivos como el sepulcro a los muertos y enteros como los que descienden al hoyo. Al hoyo es al pozo. Quiere decir que buscan aquí. Que estamos hablando de tragar los vivos o los que descienden al hoyo y que desaparezcan, y se están proponiendo decir, vamos a hacer que de estas personas no quede recuerdo alguno. No haya también quien quiera vengar su sangre. Y obviamente todo esto es muy duro, es muy triste, pero también representa un escenario social y todo lo que habla la corrupción social, el dejarse acompañar por personas de realmente de actitudes que son no solamente perversas, sino que son dañinas. Obviamente los sabios tuvieron una mirada muy concreta al respecto, que saber elegir en qué marco uno tiene que vivir, cuál es el barrio que debe vivir, la ciudad que debe vivir. Y por eso dice, hoy la Rasha, ve hoy no, pobre del malvado, pero pobre de su vecino. Porque en última instancia es imposible no estar en un ámbito desgraciadamente negativo, en un barrio, en una ciudad, en un ámbito negativo, que uno obviamente se contagia de toda esa realidad, muy tristemente, pero eso pasa. No hace falta que yo lo advierta, ¿verdad? Sino que cada uno lo sabe. Entonces, obviamente uno tiene que saber elegir muy bien cuál es el marco social en el cual se va a desarrollar y cuál es la ciudad en la cual se va a desarrollar. Por eso ellos dicen en el versículo 12, son los que te llaman a ti a derramar su sangre, tal vez ofenderlo públicamente, al dejarlo prácticamente sin un lugar en la sociedad. Entonces dice, traguemos los vivos como el sepulcro a los muertos y enteros como los que descienden al hoyo. Quiere decir que desaparecen de nuestra vista eventualmente y que no hay quien venga a buscar, ¿no? El honor de esas personas o hay quien venga a buscar el deshonor que se hizo con ellos. Nos dice entonces el rey, versículo 13, Kol hon yakar nimtza, nemale batenu shalal. Hallaremos, claro, cuando estamos obviamente ocupándonos de buscar el recurso ajeno, hallaremos toda suerte de riquezas preciosas, llenaremos nuestras casas de botín. Bueno, no hay ninguna duda. Todo esto es producto de qué? Producto de lo que están invitándolo a hacer, a derramar esa sangre,
al hacerlo desaparecer, al tomarse todas sus propiedades. Goralhat apil betojeno, kis ejat y kulano. Dice el versículo 14, echa tu suerte en medio de nosotros. ¿Qué quiere decir? Tu suerte es, vamos a repartirnos el botín, lo que robamos. O sea que toda esta sociedad es una sociedad que pone no solamente en riesgo la vida de los demás, sino que también el recurso de los demás, el rehush, todo aquello que son sus pertenencias. Entonces vamos a repartirnos todo lo que representa el botín. O kis, amejil keses de Zahab, quiere decir, o esas nuestras casas de botín, o llenaremos, dice, kis ejad y el culano. Dice, todos nosotros tengamos una misma bolsa. Echa tu suerte en medio de nosotros, tengamos todos una misma bolsa. Quiere decir, somos todos unidos para el mal. Eventualmente, esto también, el rey está advirtiendo cuáles son los caminos que se deberían alejar. Por cierto, en la trayectoria del Pirkei Avot, posteriormente, esta semana entraremos en nuestro estudio, nosotros vamos estudiando más lentamente los Shabbatot, entraremos en el segundo capítulo de Mishneh Avot, donde aparece Rabbi Yehuda Anasí, Adam. ¿Cuál es el camino que debe elegir el ser humano? Por ejemplo. Entonces no me cabe ninguna duda que el Mishlei está tratando de demostrarle a ese niño que ahora es un adolescente, me imagino yo, que le está hablando a ese adolescente para preservarlo, para poder cuidarlo, para poder curarlo de los males que asolan en esa sociedad. Vuelve entonces al llamado. Cada tanto viene el llamado como para hacerlo sacudir. Vení al telej bedejitán. Hijo mío, versículo 15, no vayas en el camino con él. Mená ragleja minetibatán. Quiere decir, evítate caminar en sus caminos. O sea que el sabio le vuelve a hablar a su educando, el padre a su hijo, el maestro a su alumno. Dice, no vayas en el camino con ellos. Ese camino que ya prácticamente es un camino que quedó hecho, que todo el mundo parece que puede ir en. No vayas con ellos. Y por supuesto, dice, aparta tu pie de su sendero. Aparece otro concepto más fuerte, menar ragleja. No vayas es no sumarte a lo grupal, pero dice menar ragleja, evítate, obviamente, de ir por ese sendero que le es privativo para ellos. Ese es el camino, el sendero para ellos. Inclusive si ellos no te invitan a hacer estas acciones negativas o estos actos criminales. Uno tiene que tener, por eso él hablaba al principio, de poder enseñarle a la persona sagacidad. ¿A quién? A aquella persona que dice, bueno, finalmente son unos amigos que me invitaron a tomar una cerveza, no está nada mal. Por supuesto que no. Hay que ver cómo termina todo esto eventualmente. Y a veces, como esto lo vemos en el mundo de las adicciones, fundamentalmente, y que tristemente es el elemento concurrente hoy en día, de que todo empieza por pequeñas cosas que parecen una fiesta. Todo parece de una pequeña gran celebración. Y prácticamente la persona se deja llevar hasta que prácticamente perdió su camino. No estoy hablando aquí de dramatismo, no soy eventualmente alguien que viene a alertar. Simplemente lo que estamos es reproduciendo, lamentablemente, muchos escenarios que son lamentablemente comunes, tristemente comunes. Dice el versículo 16, ¿por qué no vayas en el camino con ellos y apartar tu pie de su sendero? Dice el versículo 16, y raglehem la ra y aruti. ¿Sabes por qué? Porque te vas a dar cuenta que sus pies corren hacia el mal. Raglehem la ra y arutu. Bimaharu lishpoch dam. Y van presurosos a derramar sangre. No lo veas al final. Derramar sangre quiere decir hacer el mal.
Y hacer el mal significa eventualmente derramar sangre. Y derramar sangre no solamente significa sangre física, sino también ofender públicamente a las personas, maltratarlas. Y entonces el más sabio entre los hombres le dice, "Kijinam mezorá arashet be'ene kol baal tanaf". ¿Sabe lo que dice aquí? Dice Kijinam mezorá arashet. Al parecer de ave es embalde que se tiende a la red. ¿Qué significa esto, Kijinam? Dice, respecto a esas promesas que hacen los perversos, que uno dice, no te preocupes, no va a pasar nada, y su pecado, su transgresión, su criminalidad quedará Jinam, así empieza Kishinam, Mesorah Rashet, el balde que se tiende en la red. Dice, no tengas miedo, no va a pasar nada. Entonces, el ejemplo del sabio es el ejemplo del ave, con respecto a una red que está extendida, y entonces el ave no presta atención a esa red y no sabe el peligro inminente que tiene con respecto a esa red. Uno piensa que está extendida y no se da cuenta. Y finalmente, ¿qué pasa? Una vez que cayó en las redes, ese ave lamentablemente no se puede liberar. ¿Qué le está diciendo el jajam a este joven que está comenzando a vivir sus días? Que presta atención. A veces la vida está repleta de redes. Uno no las comprende, no las conoce y de repente piensa que puede avanzar. Sin embargo, después se encuentra con un escenario ya imprevisible para su vida. Cuánta sabiduría y cuánta razón tenía. Behem, versículo 18, Ledamam y Erobu, Itzpenu, Lenavshotam. Behem, mas ellos, los cazadores, que pusieron la red, que por supuesto no va a ser tan visible, tan real, tan concreta, no se las va a ver. Ellos, los que han extendido esa red, perdón, en Damam y Erobu, quiere decir, y ellos, los cazadores, acechan a la sangre de ellos. La sangre quiere decir de las aves. Pusieron esas redes para que las aves queden atrapadas. Por lo tanto, itzpenu lenafshotam. Quiere decir itzpenu, se esconden. No están a resguardo de la vida de estas aves y obviamente todo lo que quieren es cazarlas, obviamente, y darles muerte. Entonces todo esto, obviamente, es un mensaje que por supuesto tiene un musaraskel, como les decía siempre. Acuérdense que él nos dice para aprender el resultado de la instrucción, la moraleja, como dijimos la semana pasada. Entonces, después de hablar de todo este tema tan complejo, donde termina, el rey dice, atrapado como un ave en una red de la cual ya no se puede liberar, dice entonces, así como es la araña con su telaraña, ¿no es cierto? Donde los insectos caen allí y ya no se pueden mover. Dice el versículo 19, Ken orjot kol botzea basa et nefesh bealábica. Tal es el destino de todo codicioso de ganancia injusta. Quita la vida de sus dueños. Este es el destino. Este es el camino de todo aquel que es una persona que hace extorsión, que roba, que pone redes, trampas para los demás. Pero su final, el Nefesh Ba'alav, quiere decir el alma, dice, de todo codicioso, de esa persona que es el que hace tan mal. Entonces dice, Uatzmo, dice, él mismo va a caer en esa bolsa, en esa trampa, ¿no es cierto?, que puso para los demás y será atrapada por él. Entonces dice, Ken orjot kol botzea bata. Tal vez el destino de todo codicioso de ganancia injusta. Quita la vida de sus dueños. Quita la vida de sus dueños, quiere decir, él se pretende quitar la vida de los demás y termina ¿qué? Quitándose su propia vida. Y esto obviamente no es un escenario menor. Él quiere enseñar, así como quiere eventualmente
advertir. Y por supuesto, así como quiere enseñar y quiere advertir, está marcando que no siempre prospera el mal. No siempre prospera el mal. Nosotros vivimos un mundo en el cual parece ser que el perverso, la maldad, los criminales son verdaderamente los que finalmente triunfan. Uno se cuestiona mucho y el hombre y la persona de fe se puede cuestionar mucho más todavía. Pero es bueno que lo hagamos, porque tenemos que saber finalmente lo que prevalece. Lo que prevalece, si es verdaderamente lo que hacen los demás de malo o lo que hacen los otros de bueno. Y yo pienso de que cada uno tiene que saber elegir, tiene que tener en claro cuál es el camino que no quiere seguir. Por supuesto que el sabio, el padre, el rey, no le está advirtiendo, le está aconsejando a ese vení, a ese hijo. Por eso nos dice ahora, a partir del versículo 20, ¿qué pasa en el afuera? En el afuera dice, versículo 20, Jochmot Bajutz Taronna, la sabiduría en las calles clama a voz en cuello. Barrejobot Titen Kole. En las calles, dice, por las plazas, vocea. Imagínense ustedes la sabiduría que habla en el entorno periférico. En las plazas, vocea, en las calles, habla. Está hablando que la sabiduría tiene una expresión también. Así como están las personas que anuncian algo estando eventualmente eh, en la calle para vender una mercancía, lo que fuera. Entonces aquí dice también la sabiduría habla en las calles. ¿A dónde? Bajús. Dice en las afueras. ¿Qué es las afueras? El lugar donde hay gente afuera. Los mercados generalmente. Barrejobot, pero también en donde por las plazas, o sea, Rehoboth son las calles. No había calles en la época del rey Salomón, pero sí había eh, eh, determinadas líneas de casas donde teníamos un pequeño camino por ese lugar y en ese lugar la sabiduría clama, la sabiduría reclama, no ten col, no deja de expresar. Y nos dice el versículo 21, Berrosh omiot tikra, clama en las encrucijadas de las calles concurridas. Homiot. Home quiere decir que es un lugar que hay mucha gente y escuchamos mucho ruido. En esas encrucijadas de calles concurridas está hablando de Pitjei Shearim Ba'ir Amarea Tomer. A la entrada de las puertas por toda la ciudad profiere sus palabras. La sabiduría no se calla. La sabiduría no tiene silencio, al contrario, siempre está allí, en los lugares que están llenos, repletos de gente. Está junto a los pórticos de la ciudad. La sabiduría, los pórticos de la ciudad en la época bíblica representaban un escenario muy importante. Toda la vida de la comunidad pasaba por las puertas de la ciudad, desde el mercado hasta las cortes de justicia. Por eso Sha'are Air no era un lugar común, era un lugar extraordinario, la entrada de las puertas. Y esto es muy bonito. Va a ir a Marea Tumer, profiere allí sus palabras. Entonces, es muy bonito todo esto que parece ser que la sabiduría no calla. Sería fantástico que podamos escuchar el eco de la sabiduría que nos permita a nosotros entender, diría el sabio, el maestro, ese llamado. ¿Qué dice la sabiduría? At matai peta'im te'ehabu peti, veleitzim latzon hamedu lahem, uksidim isneu da'at. La sabiduría se pregunta casi con un lamento. Y dice, versículo 22, ¿hasta cuándo petaim, los simples, peti, aquellos que creen todo, amaréis la simpleza? No está mal amar la simpleza, pero amar la simpleza es la conducta simple. Pero el pensamiento simple es dejarse llevar por espacios
que de los cuales después no podemos volver. Ese también es un escenario. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Primera pregunta. Beleitzim, latzon, hemdu lahem. Quien escucha leitzim, latzon, sabe que tenemos una figura en la modernidad que se llama leitzán. Leitzán, ¿quién es? El payaso. ¿Qué hace el payaso? Más allá de alimentar nuestra infancia y de hacernos reír. El concepto de Latz, de donde viene Leitzán, es un proyecto bíblico donde dice se deleitarán los escarnecedores en escarnecer. O sea, Admatai, digamos, Leitzin, Latzon, Hamdu. En este caso, ¿quiénes son los Leitzin? Los Leitzin no son los payasos. Los payasos tienen una tarea maravillosa en la vida. Y aquellos que hacen payasos curativos van a los hospitales donde están los niños o los enfermos y hacen todo tipo de cosas. Eso es fantástico. El Letz del cual habla Shlomo se refiere eventualmente a una realidad no muy parecida a esa, todo lo contrario. ¿Quiénes son los Leitzim? En este caso son escarnecedores, son aquellos que se burlan de todo buen atributo, de toda virtud. Entonces están aquellos que también forman parte. Están los simples y el extremo opuesto, que son los escarnecedores, para llegar después al intermedio, no porque están en el medio, sino que los llaman Kesidim, los insensatos, y que aborrecen qué? El date, el conocimiento, la ciencia. Quiere decir los Kesidim que no pueden distinguir entre el bien y el mal. Pero ¿qué pasa con todos estos? El Peti, el Leitzán, el payaso no de la modernidad, y el Kesil, son tres escenarios aquí muy complejos que nos muestran a nosotros tres tipos de personas que desisten de la sabiduría. La sabiduría está preguntándoles hasta cuándo. Es tiempo de crecer, es tiempo de actuar con sabiduría. Y por eso vuelve y les dice, versículo 23, Tashubu de Tokachti y ne Adia Lahem Roji, o día de Barai Etchem. Vuelve a aconsejarles, vuelve a pedirles al final de esta tercera parte, volveos a mi reprensión, volved a mi mensaje, volved a Tokachti, la amonestación, pero no de enojo, sino una amonestación que tiene que ver con la vida. Volved a mí, y me había la rují. He aquí que derramaré mi espíritu sobre vosotros. Un ruach jochma quiere decir un espíritu de sabiduría. Y ese espíritu de sabiduría es la base del ser humano. Os daré a conocer mis palabras. Natiti, perdón, Odía de Barai Etchem. Os daré a conocer mis palabras. ¿Qué quiere decir? Os daré a conocer mis palabras. Dice, está diciendo que es importante aprender un lenguaje nuevo, aprender una esencia nueva. Y entonces aquí es el punto en el cual entráramos en la recta casi final de este primer capítulo, con tanto movimiento, con tanto ir y venir, con tanto mensaje que nos viene a buscar la condición humana que puede estar en nosotros adormecida y por lo tanto le habla a aquel que se deja llevar fácilmente. Aquel otro que yo debo descubrir que todo lo que yo haga y que todo lo que yo sienta y que todo lo que yo soy simplemente se burla de cada una de mis virtudes y después están también los otros, este triángulo tan complejo del peti, de la persona que es simple, que todo lo cree, del led, que se burla de todo, y del que sirve, que aquel que es realmente una persona limitada, pero tonta, y aparte que no puede distinguir entre el bien y el mal, como decimos en el Salmo del Shabbat. Pero ¿qué pasa? Ninguno de ellos ha podido entender el camino de la sabiduría y cada uno se va a su camino. Por eso ya que dice la sabiduría, le dice en el versículo 23, Tashubu, de Tojachti, por favor volved, he aquí que derramaré mi palabra, mi espíritu sobre vosotros.
os daré a conocer mis palabras. Esta es la expectativa. Este es el escenario a partir del cual el Mishnei nos quiere proponer a nosotros este concepto. Quiero dedicar, por último, este pequeño Segur de, de hoy a la bendita memoria de alguien que amó la sabiduría, pero la sabiduría no solamente de los libros, sino la sabiduría de la vida, que se fue muy temprano de nuestra vida, que fue mi hermana mayor, Regina Marta Maraví de Darmón, Nishmatat Shel Jaim. Ahora en este mes de Sivan que va a comenzar, van a cumplirse ya 11 años de su partida física, muy prematura, pero hoy, 3 de junio, en el calendario gregoriano, era su nacimiento. En última instancia, el tiempo de poder estudiar es el tiempo de poder relacionarnos con ellos. Es el tiempo de poder recordar cuánto es la presencia de un hermano mayor en la vida de uno. Porque ese hermano mayor ocupa lugares que los propios padres no ocupan. Y que en última instancia sigue siendo ese faro, esa luz. Más allá de que estamos hablando de la condición humana, por un lado, estoy hablando de la persona de que cumple o no cumple mitzvot, sino lo que representa el concepto de la midah tová, el buen atributo, la virtud. Y en ese caso, la bendita memoria de mi hermana, hoy era su natalicio, nada más, pero que en última instancia mm, me permito y les agradezco el hecho de poder dar este shiur a su bendita memoria, porque cuando leo cada parte del Mishlei, aparece un poquitito el eco de su voz, que nos pide en última instancia, bueno, ya desde un mundo que es completamente diferente al cual estamos, desde el mundo de la verdad, nos está pidiendo que logremos en última instancia plasmar parte de lo que es la sabiduría de un padre a un hijo o de un maestro a su alumno logra a través del libro de Mishlei. Kadosh Baruj Hu les bendiga, nos regale una buena semana por sobre todas las cosas, nos traiga Besorot Tovot por sobre todas las cosas. Y bueno, que tengamos la posibilidad de crecer, porque crecer no es solamente para niños. Y este objetivo del crecer pasa por deslumbrarnos verdaderamente por esa sabiduría que está acuñada en el libro. Yo les agradezco a ustedes, de todo corazón se los digo, por permitirnos, aún en espacios reducidos del Bet Midrash, no buscamos hipercantidad de gente, el estudiar con asiduidad y con constancia, lamentablemente no es para todos, por eso les agradezco eventualmente todo este escenario. Bueno, Shavuot Tov, gracias por todo y nos estaremos encontrando en los distintos tiempos semanales. Gracias a todos. Shavuot Tov, un abrazo.